Cristo ha resucitado verdaderamente. Aleluya, aleluya. Continuamos con las huellas de la Pascua, con esta última parte, la cuarta parte dedicada a este homenaje al Padre Rendón, a este sacerdote entusiasmado por este tema profundo, central de nuestra fe, apasionado de la resurrección. Y el día de hoy abordaremos ese último punto que él delinea dentro de su teología para ser discípulos de Querigma. Hemos visto la noción de resurrección, hemos visto qué es la resurrección para el misterio trinitario de Dios, qué es la resurrección para Jesús y por último hoy veremos qué es la resurrección para nosotros. Los dos temas anteriores, que es la resurrección para el misterio trinitario y que es la resurrección para Cristo, son dentro de la teología temas de Trinidad y de Cristología centralmente. Este tema que vamos a ver hoy, que es la resurrección para nosotros, es un tema, es verdad, cristológico, pero sobre todo escatológico. Alguna ocasión en las primeras huellas de la Pascua había comentado precisamente esta palabra. La escatología es ver qué dice la doctrina de la Iglesia sobre nuestro fin. ¿Cómo va a ser nuestro fin? Nuestro fin y nuestra finalidad inserta ya en nuestra mente y en nuestro corazón por el amor de Dios desde nuestra creación. Finalidad y fin. Y la escatología pues viene a decir una palabra, ¿no? Y en el fondo a darnos la certeza de que nuestro final no va a acontecer por grandes catástrofes, acontecimientos sorprendentes, digámoslo así, el fin del mundo de una manera muy magnánima, catastrófica, etcétera. Nada de eso, ¿no? El final, nuestro final, será estar plena, total y absolutamente, y así es el fin del mundo para la teología católica, estar con Cristo. Y poder anticipar eso que Cristo ha abierto para nosotros en la resurrección. Entonces, esta última parte de las huellas de la Pascua en el homenaje al Padre Rendón, pues vamos a abordar este tema. La resurrección para nosotros, la resurrección de Cristo, no la nuestra, porque la nuestra es verdad, será al final de los tiempos. Pero mientras nosotros participamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama mucho la atención, como comentaba ayer, yo estoy aprendiendo mucho con la teología del Padre Rendón. Me llama mucho la atención ese cambio de perspectiva que el Padre hace, porque es verdad, el Padre dice, y lo comentaba ayer al abordar qué es la resurrección para Cristo, el Padre comenta, la resurrección es el sí del Padre al Hijo. Es la confirmación absoluta, total, auténtica del Padre al Hijo. Confirmación que lo hace Señor eternamente de la vida. El Señor eterno de la vida, de la historia, y el Señor que guía precisamente la historia de la salvación. Entonces es una confirmación, un sí del Padre al Hijo, pero también, dice el Padre Rendón, es el sí del Padre a nosotros, porque en la humanidad, en la singular humanidad de Jesucristo, el Padre también nos ha abierto a nosotros humanos la posibilidad de subir enteramente con nuestro cuerpo y nuestra alma, totalmente todos nosotros, de subir al cielo. Es el sí del Padre a nosotros también. La resurrección de Jesucristo es el sí del Padre a nosotros. Y Cristo, dice el Padre Rendón, sube al cielo como la primicia. Y comenta precisamente aclarando a los seminaristas de su tiempo qué son las primicias, por aquello de que algunas personas tal vez no supieran o no tuvieran esa noción, aunque sea muy simple, de las primicias. Las primicias pues eran los primeros frutos, ¿no? Aquellas personas que eran agricultores, que tenían cosechas, los primeros frutos de toda su cosecha los ofrecían a Dios, y esas eran las primicias. Llevar al templo, a la iglesia, a la casa de Dios, los primeros frutos, llevárselos, dárselos. Una tradición que también se seguía en el pueblo de Israel, las primicias.
Y dice Jesús, en Jesús se muestran las primicias. Pero es interesante y me parece que también importante delinear que no son las primicias para Dios, sino que son las primicias de Dios para nosotros. Es decir, uno pudiera pensar e imaginar e interpretar que Jesús es la primicia de los muertos en el sentido de que asciende, sube, va al cielo con su Padre, llevando la humanidad. Eso es verdad. Está de fondo en la teología de la ascensión y de la resurrección. Pero lo más importante es que en la resurrección el Padre nos muestra a nosotros las primicias de nuestra nueva vida, a nosotros. La resurrección de Cristo para nosotros es certeza en el futuro, es llenar nuestro futuro de una esperanza total, es decir, al final de nuestra vida nos espera recorrer ese camino que Cristo ha abierto, llegar a la meta y encontrar al Padre con los brazos abiertos que nos va a recibir a todos juntos. Cristo se hace camino. A propósito del Evangelio de hoy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo se hace camino para nosotros en la resurrección. Él es la primicia en el sentido de que es el primero que baja del cielo, pero también el primero que sube. Y en Él, por Él y con Él, subiremos todos los demás. Y yo creo que saber eso, pues es muy importante. Y sobre todo, delinear, como dice el Padre Rendón, la importancia que tiene el decir que Jesús es el único camino que nos lleva al cielo. Que en un tiempo de crisis, de incertidumbre, de problemas, etcétera, en el que pudiera presentarse a nuestra vida muchas opciones, pues aparentemente salvadoras, de satisfacción, que nos traen relajación, etcétera, que nos dicen aparentemente que nos pueden ayudar, que nos pueden salvar, nos pueden curar, que nunca olvidemos que el único que verdaderamente salva es el que ha bajado del cielo para subirnos al cielo, con esa potestad de ser el Señor eterno de la vida. El único que nos puede salvar es Él. Y como decían los padres de la iglesia, los santos de los primeros siglos, la salvación es sinónimo de salud. Salud y salvación se complementan de una manera total. Si buscamos la salud en este tiempo de pandemia, de incertidumbre, de ambigüedades, de necesidades, pues busquémosla como salvación. Y una última consideración a propósito de esto. Jesús, la primicia del Padre para nosotros en la resurrección, nos enseña que debemos ir aprendiendo poco a poco los discípulos de Querigma que la salvación no se entiende como esa potestad divina, esa acción divina que nos libra del pecado, como un simple rescate, ¿no? Es verdad que eso es parte de la salvación, pero no lo es todo. La salvación es participación en el plan divino, en el plan salvador, en la historia salvadora de Dios con nosotros. Es participación. En la humanidad de Jesucristo, el Padre nos ha mostrado que también nuestra humanidad está llena por el don, el regalo del Espíritu, de esa capacidad de amar, de creer, de esperar. Las virtudes que nos harán posible o posibles el ascender directamente al cielo. Pues que podamos entender la salvación precisamente como esa invitación divina a insertarnos en la historia de la salvación, a formar parte de la historia de la salvación y a mostrar con nuestras obras, con nuestra vida, una vida llena de la lógica de la resurrección, que siempre nos está diciendo todos los días, hay un único camino muy cerca de ti, un único camino que se recorre de palabra y de obra, confesando con la boca que Jesús es el Señor y creyendo con el corazón y actuando con las obras, ayudando a los demás, creyendo, esperando, amando, dando testimonio. Ojalá que en estos días
de Pascua, de confinamiento y de incertidumbre, pues los discípulos de Querigma también podamos ser discípulos de resurrección. Mostrar la fuerza de la resurrección va a ser muy importante en este tiempo. Que el Señor Jesús nos ayude para que mucha gente que no cree cambie la manera de preguntarse. Hay mucha gente que se pregunta ¿dónde está Dios en estos momentos? Yo creo que la pregunta está mal hecha. No es ¿dónde está Dios? Porque Dios está con nosotros. Más bien es preguntarnos ¿dónde estamos los que creemos en Dios? ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo los discípulos de Querigma para mostrar a ese Dios resucitado que puede cambiar la historia, que puede llenarla de vida, de esperanza y de amor? Que el resucitado nos siga iluminando y siga acompañando nuestro caminar en la Pascua.